Buenos días a todas, buenos días a todos, estimadas y estimados directores, amigos y amigas docentes, personal que nos acompaña, y en especial, pues, como decía el doctor Monterroso, al estimado Roberto Leal, arquitecto Roberto Leal, y al licenciado Domingo Pérez Brito. Como aquí lo importante va a ser la conferencia, rápidamente, pues le vamos a decir que le estamos muy agradecidos a cada una y a cada uno de ustedes por estar acá, por ese interés pues, en este proyecto de renovación curricular de nuestra ciudad, y donde pues esto de los créditos, claro, es fundamental, ¿verdad? Conocer, saber cómo se maneja en cuanto a la carga académica, ¿verdad? Como parámetros, y eso creo que nos va a hacer de mucho beneficio escuchar a personal que sabe de esto, para que tengamos más o menos el mismo lenguaje todos. Así que muchísimas gracias, licenciado Pérez Brito, muchísimas gracias, arquitecto Roberto Leal, y muchas gracias a todos por estar acá. Así que bienvenidos y buenos días. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes, estimadas y estimados amigos, compañeros docentes, y una cordial bienvenida, pues, señor decano, y por supuesto a nuestros invitados, a Domingo Pérez Brito y Roberto Leal, que es de la casa. Como bien saben, pues, la Universidad de San Carlos ha adoptado el crédito latinoamericano de referencia, ahora es el crédito Clark-USAC. El crédito latinoamericano de referencia surge a raíz de una convocatoria que se hace precisamente por la Unión Europea, derivada de la experiencia que ellos tuvieron sobre el proceso de Bolonia y el crédito, pues, que ellos utilizan en Europa. De tal forma, pues, que se convocó a un grupo de académicos donde participamos varios miembros de la Universidad de San Carlos, con académicos de toda Latinoamérica, y se definieron diversos aspectos dentro de la formación superior. Y esto fue, pues, a través del proyecto Tuning. Dentro de ello, dentro de todos esos aspectos donde se habló de la calidad, los parámetros mínimos de calidad, los tiempos, la medición de la carga, se llegó a definir el crédito latinoamericano de referencia. Y en el 2018 ya la Universidad de San Carlos adopta el crédito latinoamericano de referencia Clark con el crédito Clark-USAC para ser aplicado, pues, en todos los programas de estudio de la Universidad de San Carlos. De esta cuenta, pues, hemos invitado el día de hoy al licenciado Domingo Pérez Brito de la Dirección General de Docencia para que nos platiquen sobre el crédito latinoamericano de referencia, y luego el arquitecto Roberto Leal sobre la experiencia de aplicación de crédito en los programas de estudio de arquitectura. Así es que, sin más, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Domingo Pérez Brito. Sin mayor preámbulo, intentaré también, en atención al tiempo, veía que era un tiempo alrededor de media hora, entonces intentaré ajustarme. Bueno, lo primero es que yo siempre hago una presentación institucional. Básicamente nosotros pertenecemos a la DIGED, efectivamente, al Departamento de Asesoría Curricular, que es ahí donde nos encuentran. Bueno, esta cita yo la he presentado cada vez que he tenido oportunidad de hablar de créditos CLAR, porque precisamente creo que perfila la naturaleza del CLAR. El CLAR está señalando el trabajo presencial y el trabajo no presencial, y creo que esta cita de Samuel Johnson lo prefigura. No voy a detenerme mucho aquí, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de créditos académicos, necesariamente lo tenemos que vincular al currículo, al diseño curricular. Y pues el diseño curricular yo lo defino como un proyecto educativo que refleja las necesidades sociales y refleja la visión institucional, la visión y la misión institucional. Por supuesto que aquí se pueden decir muchas cosas más, pero digamos que la primera idea con la que quisiera empezar es que los créditos académicos están amarrados al diseño curricular. Bien, ¿qué es un crédito académico? El crédito académico es una unidad de medida que mide el trabajo estudiantil. Yo he escuchado a algunos estimados compañeros de trabajo universitario e intentan vincularlo con el trabajo docente,
Y bueno, ustedes saben que cuando uno busca relaciones siempre se puede encontrar alguna, pero básicamente, sin desechar necesariamente a la vinculación con el trabajo docente, yo creo que la naturaleza de los créditos académicos está orientado hacia el trabajo del estudiante. ¿Qué es el crédito académico? Es una unidad de medida del trabajo estudiantil, sin importar cómo se produzca este trabajo estudiantil. Claro que las unidades académicas, las instituciones educativas tienen mecanismos para medir esto. Como parte de, pues, siempre hay que decirlo, la verdad es que la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene más de 60 años de experiencia acumulada en la utilización de créditos académicos. Y en el modelo, en el sistema que se utilizó, este modelo es conocido como créditos de primera generación porque hacen la diferenciación entre crédito teórico y crédito práctico. Esa era una característica. Pero no quedaba ahí, sino que tenía efectos concretos. El efecto concreto era de que el trabajo teórico es igual a 16 horas y el trabajo práctico el doble, 32 horas. Digamos que esta es una diferenciación fundamental. Y a pesar de los alrededor de 70 años de experiencia acumulada, como la universidad ahora es una macrouniversidad con más de 200,000 estudiantes y ya con presencia a nivel nacional, uno de los problemas que hubo es que nunca se generalizó. Además, hay que decirlo, las unidades académicas sí utilizan el esquema básico, pero le fueron haciendo agregados para ampliar la idea. Y los agregados son bien interesantes. Por ejemplo, la Facultad de Agronomía incluyó los créditos extracurriculares. La Facultad de Agronomía definió el semestre en sus documentos. La mayoría de unidades académicas no tienen definido el alcance, la duración del semestre. La Facultad de Farmacia definió lo que entendía por hora docente, que no es necesariamente la hora del crédito. En fin, fueron ampliaciones interesantes y que pues permitieron seguir avanzando. Bueno, pero aún así, digamos pues que llega una coyuntura en que el Consejo Superior Universitario y especialmente la DIGED empieza a debatir eso. Poco a poco va canalizando la idea y es necesario, ¿verdad? A través del proyecto Tuning Unión Europea y el proyecto Tuning América Latina, el tema empieza a introducirse, ¿verdad? Empieza a conocerse en la universidad y la DIGED empieza a incorporarse, a meterse en el tema. Bueno, entonces hay una necesidad de hacer adaptaciones. Hay una necesidad de generalizar o mejorar los procesos de renovación curricular. Pero ante todo, en la discusión se indica que es necesario contar con un modelo único y que ese modelo único nos permita generalizar. Y que un elemento central que yo creo que quedó, porque en el primero, pues al menos nunca se encontró y la gente siempre ha planteado cuál es la base legal de algo. Entonces, mi criterio personal es que el crédito CLAR, al haberse aprobado, se volvió obligatorio. Entonces, ese es el entorno. Esas discusiones del proyecto Tuning América Latina, las discusiones de la DIGED, bueno, van abarcando tiempo hasta que en el año 2018 la DIGED comisiona a un grupo de profesionales a que preparen una propuesta concreta, definida. Bueno, entonces aquí es donde empieza ya a materializarse lo que hemos dado en llamar el crédito CLAR. Y algunos, para diferenciar, hablan del crédito USAC, que es el que se sigue utilizando en algunas unidades académicas, y el crédito CLAR, aprobado por el Consejo Superior Universitario en marzo del 2019. Y a este momento podemos afirmar que ya hay carreras que lo están utilizando. Bueno, entonces, en este momento intentaré introducirme al tema de crédito CLAR. Lo primero es la referencia, el marco referencial. Entonces, ya se mencionaba en los prolegómenos de esta actividad, el origen es el proyecto Tuning América Latina, ¿verdad? Concretamente podemos hablar de un documento que se llama Crédito Latinoamericano de Referencia de la Universidad de Deusto. Nosotros en la DIGED tenemos una referencia en papel y esa referencia también está en la versión electrónica en la red, ¿verdad?
Aquí es donde se define son 60 créditos por año y que pues eso indica que una carrera de 5 años tenga un alcance de 300 créditos. Pero partiendo de este marco de referencia, la DIGED presenta en el 2018, se discute en el 2019, la política de crédito académico. Ese es el nombre oficial del documento, política de crédito académico. Y aquí hay varios cambios. Un primer cambio es que borra la diferencia entre crédito teórico y crédito práctico. Cae de su peso que al borrar el crédito teórico y el crédito práctico, pues obviamente reconoce y lo indica directamente las actividades presenciales y las actividades no presenciales. En ese sentido, quiero decir que muchas unidades académicas al crédito teórico se lo asignaron a las clases, o sea, los horarios de clase que tenían formalmente establecidos. Bueno, y el objetivo central de la política de crédito académico es generalizar la asignación de créditos académicos en las carreras intermedias de licenciatura y de posgrado, obviamente maestrías y doctorados en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y la definición es la misma para las carreras técnicas de licenciatura, de maestría y de doctorado. Esto quedó establecido en el acta 9 de 2019, punto séptimo, inciso 7.3, de fecha 27 de marzo del 2019. Como ustedes saben, ahora el Consejo Superior Universitario tiene subida las actas en versiones electrónicas y eventualmente ustedes pueden ir a buscar esta acta y ubicarla. Entonces, aquí dice generalizar la asignación de créditos académicos. Digamos que lo podríamos interpretar y tendríamos que decir generalizar la asignación de créditos, claro, ¿verdad? Al haberlo aprobado el Consejo Superior Universitario. ¿Cuáles son las características del CLAR institucional? Recordemos que el origen es el proyecto Tuning, por lo tanto se basa en el proyecto Tuning para hacer los cálculos que se hicieron. En ese sentido, el proyecto Tuning señala que por los cálculos que ellos hicieron, un promedio de 36 semanas. No tengo una calculadora a la mano, pero según me recuerdo, eso hace igual a 1.400 horas. Y si tenemos en cuenta el otro dato, que eran 60 créditos por año, entonces nosotros hacemos la combinación de 1.440 partido 60, dividido 60. Esto nos dio 24 horas. Se hicieron otros cálculos, de tal manera que nos dieran 25, otros 27, inclusive se presentaron algunas propuestas de 29, pero recuerden que nosotros al pensar en el ente institucional, la USAC como tal, está dividida en 3 áreas fundamentales: el área técnica, el área de la salud y el área social humanística. Entonces tenía que tomar una medida que abarcara a todas con sus propias naturalezas, porque el crédito académico lo que intenta es homogenizar procesos. Y entonces, a raíz de eso, es que se puede afirmar que en el entorno de la USAC, un crédito CLAR es igual a 24 horas de trabajo del estudiante. Con alguna sorpresa, he escuchado a algunos compañeros que creen que, por ejemplo, en alguna facultad puntualmente van a utilizar un crédito CLAR de 28 horas, y yo pienso que, bueno, ya se los dije por escrito desde mi opinión puramente personal porque me la pidieron. Yo pienso que eso no es posible porque este documento fue aprobado por el Consejo Superior Universitario, fue discutido por el Consejo Superior Universitario. En fin, mi criterio es que es un documento institucional. Entonces, aquí lo relevante es que el crédito CLAR USAC, el crédito CLAR institucional, es igual a 24 horas. Digamos que pueden haber variantes en el procedimiento, ¿verdad? Claro, el procedimiento de asignación. Yo puntualmente, a raíz de lo escrito en el documento, creo que este es un buen procedimiento o una buena idea. Básicamente, como ya lo dejaba entrever, el crédito CLAR reconoce las actividades presenciales. Esa es la primera fuente para asignar. Estas actividades presenciales no son aquellas que nosotros podamos decidir a criterio de un docente o de un estudiante, no.
Esos ya están, son los horarios oficiales de cada curso. Yo siempre pongo el ejemplo que más conozco, que es el de la Facultad de Humanidades. Podíamos recibir un curso X, porque todos tienen el mismo horario, un día martes de un periodo, igual a 45 minutos, y un día jueves de doble periodo, igual a 90 minutos. Resumiendo, podemos afirmar que ese curso se recibía 3 horas a la semana. Pero ¿cuál es la fuente para asignar esas 3 horas presenciales? El horario oficial que se le asigna al curso. Y así como Humanidades tiene el mismo horario para todos los cursos, hay unidades académicas que tienen diferente tiempo, porque hacen una diferenciación entre cursos fundamentales o cursos propios de la carrera y cursos complementarios. No es que sean cursos menos importantes. Lo que pasa es que hacen la diferenciación entre los cursos fundamentales para la carrera y los cursos de cultura general, por dar una idea genérica. Entonces, bueno, lo otro que quiero señalar es de que, por ejemplo, la Facultad de Farmacia, entre sus horarios en los cursos prácticos, tiene horarios oficiales para las clases presenciales, las clases de aula y los seminarios o los talleres. Por ejemplo, yo vi un curso que tenía 2 horas de clases de aula y 3 horas para talleres, pero lo dejó en papel. Por lo tanto, podemos afirmar que ese curso particularmente tiene 5 horas de trabajo presencial durante la semana. Bueno, ¿cuáles son las actividades no presenciales? Pues un elemento central, una fuente, una evidencia son los programas de curso. Son programas, en los programas de curso, los profesores definen actividades, por un lado, pero que esas actividades deben ser objeto de evaluación. Ese es el elemento que nosotros tomamos en cuenta para asignar el crédito no presencial, ¿verdad? Programas de curso, por ejemplo, el profesor dejó una investigación, el profesor dejó trabajo, una lectura. Entonces, esa actividad debe ser calculada en términos de tiempo. ¿Cuánto le llevaría al estudiante desarrollar esa actividad? Y en el tema, en el entorno del crédito, se está discutiendo mucho de que el día tiene 24 horas y que si tomamos como referencia la OIT, el ser humano tiene 8 horas de descanso o de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio o de compartir con su familia o las relaciones sociales, ¿verdad? Algunos creen que al tener los estudiantes 12 horas diarias en trabajo educativo, están abusando de los estudiantes. Bueno, esas son ideas pues que han salido, pero ustedes saben que hay diferentes posturas en esto. Pero, entonces, en la actividad no presencial, el programa de curso es otra fuente. Son actividades definidas por el profesor y que normalmente son objeto de evaluación o de ponderación, digámoslo de otra manera. Y al mismo tiempo, en la actividad no presencial, mientras que en el programa de curso el que toma la decisión es el docente, en el estudio independiente del estudiante, el que toma la decisión en el estudio independiente, el que toma la decisión es el estudiante. Es el estudio autónomo. Entonces, prepararse para una prueba, darle seguimiento a un curso, dedicarle más tiempo a un curso que cree que está en peligro de ser perdido, etcétera. Bueno, un ejemplo, yo le puse didáctico porque eso es un ejemplo didáctico que me ha servido para utilizarlo casi con todas las unidades académicas. Creo que refleja la idea, que es lo que nosotros, porque las unidades académicas en USAC todas tienen sus propias particularidades, por lo tanto tenemos que utilizar ejemplos que nos ayuden a comprender la idea, no tanto a poner ejemplos reales, ¿verdad? Entonces, este curso ni siquiera lo saqué de derecho porque digamos que me lo inventé, por eso pongo ejemplo puramente didáctico. Y eso es un ejemplo puramente didáctico cuando se explica cómo asignar los créditos. Espero no haberme equivocado en los cálculos porque ya me pasó en un grupo de docentes, pero digamos que la dinámica del procedimiento sí está acorde a la idea que quiero desarrollar. Lo primero es que la actividad no presencial en este curso se imparte 3 horas por semana. Y si tomamos en cuenta que oficialmente el semestre en USAC dura 16 semanas,
Entonces es igual a 48 horas. ¿Sí? El semestre de USAC, según todos los documentos institucionales, dura 16 semanas. Algunos dirán, no, dura más. No, dura menos. Pero la referencia para mí es lo que vamos poniendo en los documentos. Y que es lo que nos sirve para para ir tomando decisiones. La actividad no presencial, insisto que es un ejemplo puramente didáctico. En este curso el profesor decide que se haga un ensayo, 12 horas. Claro, hay ensayos de ensayos. Él tiene que definir cuántas horas. Si después de presentarlo por escrito, el estudiante tendrá un tiempo para presentarlo en forma oral. Eso implicará que tenga que hacer una presentación en PowerPoint, etcétera. O sea, el profesor define los criterios y a raíz de eso le asigna un tiempo. 2 talleres, 8 horas cada uno, igual a 16 horas. 2 talleres, 2 laboratorios, 2 seminarios, de 8 horas cada uno. Puede ser otra cuestión, puede ser otra actividad. Y una investigación de 14 horas, ¿verdad? Entonces el profesor también define que la investigación tenga cierta extensión, tenga cierta estructura, básicamente que tenga introducción, contenido, conclusiones, bibliografía, y a raíz de eso se ve obligado a calcular el tiempo. Aquí le pusimos, insisto, un ejemplo puramente didáctico. Bueno, esas 3 actividades hacen 42 horas y después seguimiento del estudiante. Algunos teóricos creen que a 1 hora de trabajo teórico o a 1 hora de trabajo de clase, al estudiante le corresponden 2 de seguimiento. Pero como este es un ejemplo didáctico, digamos que vamos a poner, si el estudiante necesita 32 horas para estar en clase, aquí en este ejemplo le asignamos un tiempo similar, ¿verdad? Similar. Claro que podemos seguir lo que dicen los teóricos y creer que el estudiante sí le asigna 2 horas a cada trabajo de aula. Entonces, esto nos hace un total de 48 horas en el trabajo no presencial, perdón, en el trabajo presencial, más 74 en el trabajo no presencial, igual a 122 horas. Entonces, dividimos 122 entre 24, que es el valor del crédito USAC, del crédito CLAR institucional, perdón. Esto nos da igual a 5.08. Y todos los documentos que yo he registrado recomiendan no poner cantidades, ¿verdad?, fraccionadas. Posiblemente repita algunas cosas que dijo Domingo Pérez Brito, pero solo para ser un poquito más claros y concretos, ¿no? Como ya se dijo, el crédito de la Universidad de San Carlos que se estuvo usando era la medida de la carga académica, y de un crédito era igual a 1 hora de trabajo teórico o 2 horas de trabajo práctico. Solo quiero llamarle la atención que esto se refería al estudio de posgrado. Nunca existió un reglamento relativo a créditos en las licenciaturas. Entonces, en el crédito USAC actual no alcanza a establecer criterios sobre duración de los semestres o ciclos académicos, la hora docente, créditos mínimos y máximos para carreras intermedias y de licenciatura. Creo que por esa razón fue que decidió el Consejo al final decidirse por el crédito latinoamericano de referencia CLAR. Como se dijo, la política de crédito académico de la universidad, que ya lo definió Domingo, considera una carga anual de los estudiantes de tiempo completo equivalente a 60 créditos y una carga semestral equivalente a 30 créditos. Y en el programa de estudios define para el grado de licenciado 5 años que corresponderían a 300 créditos. El volumen de tiempo de trabajo asignado a un crédito CLAR es definido a partir del registro del tiempo total que un estudiante dedica anualmente al aprendizaje. Eso lo tenemos que tener muy claro. Se parte como principal autor al estudiante, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo que hablaba de que un año académico se extiende por 34 semanas, con 45 horas cronológicas de trabajo semanal, incluye docencia directa y trabajo autónomo. Por lo tanto, el número total de horas de trabajo sería igual a 1.530 horas al año.
que dividida por los 60 créditos dará como resultado un valor de crédito igual a 25.5 horas. Este es, así como dijo Domingo, un ejemplo de cómo podría llegar a ser. El procedimiento para el cálculo del crédito latinoamericano. Esto es muy importante porque nosotros tendríamos que estudiar según nuestro plan de estudios y la forma en que nuestro calendario de actividades, cuánto tiempo de verdad le dedicamos a la duración del año académico, ya que ese es uno de los factores para calcular las horas de trabajo del estudiante y definir el valor de un crédito. Clark definió un punto o un intervalo entre 32 y 40 semanas, y el punto intermedio era 36, como ejemplo, que se tomaba como referencia. Por alguna razón, Clark no definió semanas exactas porque según sus estudios, en los países de Latinoamérica hay diferentes duraciones del año académico. Entonces, tenemos que tener claros que en la definición del crédito Clark, el tiempo del estudiante es el elemento central. Seguíamos que se considera asociado a un intervalo entre 40 y 55 horas. Estamos hablando semanales, o sea, 8 horas diarias o casi 10 horas diarias para que dé entre 40 y 55 horas. Entonces, esto sí es muy importante, que el tiempo tiene que ser realista. Más que ese tiempo no es realista, porque estaríamos sobrecargando al estudiante y no tendría tiempo de descanso. Y esto es algo en lo que tenemos que pensar y estudiar bastante. Lo que se está planteando es como que el estudiante trabajara 8 horas diarias entre estar en clase, estar sentado en clase o estar trabajando en su casa. Entonces, Clark define esto, que considera la cantidad de 36 semanas de trabajo académico al año y un rango de horas de trabajo semanales entre 40 y 55 horas. Por lo tanto, daría entre 1.440 y 1.980 horas al año. Ahora veamos cómo podemos nosotros en la facultad determinar el cálculo del Clark. Entonces, por ejemplo, de una vez les pregunto, el año académico, ¿cuántas semanas tiene para nosotros en la facultad? 14, 28, 30. Tendríamos que definir ahí, pues. Lo que sí hacemos, y me parece excelente en la Facultad de Arquitectura, es que nuestros 2 semestres tienen la misma duración, no como en otras facultades que el primer semestre dura menos por el tiempo que se pierde con Semana Santa y la huelga de Dolores, y el segundo semestre es mucho mayor. En la Facultad de Arquitectura se logró equilibrar los 2 semestres, y eso es muy bueno, porque si no, estaríamos hablando de diferentes medidas. Las horas cronológicas de trabajo semanal, que incluye docencia directa y trabajo autónomo, lo deberíamos definir nosotros. ¿Cuánto tiempo creemos que el estudiante debería hacer? 8 horas, 9 horas al día. Es decisión que nosotros tenemos que tomar y estudiarlo. El número total de horas de trabajo anual sería entonces el número de horas cronológicas por el número de semanas al año, que nos daría el número de horas al año. ¿Ya? Son números que nosotros tenemos que hacer. El valor del crédito en este caso vendría siendo entonces el total de esas horas al año divididas por los 60 créditos anuales acordados. Quedaría el total de horas cronológicas. El licenciado Brito dice 24 horas. Aquí tendríamos que hacer el cálculo para ver si efectivamente nos da las 24 horas o nos da más horas o nos da menos horas según la forma en que trabajamos en la Facultad de Arquitectura. Entonces, el cálculo del crédito, definirse un horario y programa. El tiempo de docencia directa es igual a la cantidad de horas a la semana por semanas académicas del semestre o ciclo. En la facultad hemos estandarizado mucho todas las clases, y a todas las clases se le están dando la misma cantidad de periodos de docencia directa, y algunas se les ha incrementado, que además de la docencia directa, estamos dando un laboratorio que ocupa tiempo de docencia directa. Luego tendríamos que determinar el tiempo de estudio independiente.
Esto es algo que nunca hemos hecho y se ha hecho generalmente al azar. Pero ahora que he vuelto a dar clases y clases de dibujo, me doy cuenta el tiempo extra que tienen que trabajar todos los días el estudiante en un dibujo. Nosotros tendríamos que analizar y ver, de acuerdo a las tareas que le dejamos a los estudiantes, cuánto tiempo consideramos nosotros que le va a llevar al estudiante resolver eso en su casa y cuánto tiempo más tiene que dedicarse a leer, a estudiar, a ver los videos, a tomar notas. Eso creo que valdría la pena hacer ese estudio y cada quien anotarlo en una bitácora. ¿Qué tendríamos que hacer por asignatura? Creo que conociendo nosotros nuestra asignatura, deberíamos de pensar en este momento, bueno, ¿cuántos créditos podría tener nuestra asignatura en este momento? Sumando nuestras horas de docencia directa y las de estudio independiente que definimos calculando los tiempos o preguntando a los estudiantes cuánto tiempo se dedican para resolver los ejercicios que nosotros les dejamos. Ese resultado lo vamos a dividir dentro del valor del crédito en horas cronológicas que habíamos determinado anteriormente según nuestros cálculos. Y el resultado va a ser el número de créditos CLAR que le corresponde a esa asignatura. En nuestra malla curricular escribiríamos el número de crédito que dio el cálculo para esa asignatura. Luego sumaríamos por ciclo el número de créditos de cada asignatura, qué cantidad de créditos tendríamos en el ciclo. Y luego sumamos el número de créditos por ciclo para determinar el número total de créditos de la carrera que tenemos actualmente. Lo que sí es importante es que si el total de créditos de la carrera es inferior o superior a 300, deberíamos hacer un ajuste en la malla curricular. Nosotros podríamos definir si podemos estar un 5% más arriba, un 5% más abajo. Y luego, si el total de créditos del ciclo es superior a 30, se tendría que hacer ajustes en la distribución de asignaturas y por ende en la malla curricular en general. Yo estoy seguro que si nosotros hacemos este cálculo con nuestro plan de estudios actual, vamos a superar las 300 horas o los 300 créditos al año y vamos a superar los 30 créditos al semestre. Ok, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Domingo. Vamos a dejar un espacio para hacer si alguien quiere hacer algunas preguntas o comentarios a nuestros panelistas, por favor. Pasa con estas actividades como el EPS, que el estudiante permanece viviendo en una comunidad y no solo el tiempo de las 8 horas que esté en una municipalidad, sino que también está conviviendo con las personas de alguna familia en un pueblo que forman parte de su formación. ¿Cómo se calcula ese tiempo en función de los créditos? Uno, y eso que es al final de la carrera. También hay algunas actividades durante la carrera que implican tiempo completo durante un periodo que supera, digamos, el tiempo de docencia directa y que puede ser de una semana, de varios días en realidad de trabajo. Gracias. Yo pienso que el doctor, el arquitecto Leal, pues sí tiene algo también que decir, pero solo me adelanto a indicar, efectivamente, porque recuerden que nuestra función es de asesoría y nuestra obligación también es decir lo que pasa en otros lados. En este momento están pasando varias cuestiones. La verdad es la verdad. Hay carreras en las cuales el EPS simplemente, digamos que han optado por una medida fácil y no le han asignado créditos. La otra es que le han asignado créditos simbólicos. 10, por ejemplo, 15, bien un caso. Pero también hay otros que están empezando a tomar casos. Como aquí lo que el arquitecto preguntó, el estudiante lo que indica es de que está las 24 horas dedicadas al EPS, lo que algunas carreras, no unidades, sino carreras han hecho, es de que el último semestre, que puede ser un 10º o un 11º, porque también han jugado con esa posibilidad, simplemente el EPS se dedica a todo el semestre y por lo tanto le asignan 30 créditos académicos y esas han sido las soluciones que han encontrado. Sí, 8 horas de trabajo, pues básicamente lo que han calculado durante todo el semestre.
En el documento de créditos CLAR no especifica nada con respecto a este tipo de asignaturas, podríamos decirle así, o este tipo de práctica. Habría que irse a cómo han trabajado en otras instituciones, pero lo que sí es seguro es que no se le puede medir con la misma forma en que se mide el crédito CLAR. Más horas por menos créditos, definitivamente. Eso será un análisis más profundo que habrá que hacer, porque si nosotros le damos los 30 créditos CLAR, estamos perdiendo un semestre de clases, porque entonces si tenemos 300 en el año, en la carrera, más 30, ya estamos hablando de una carrera de 330 créditos que ya es superior a lo que especifica el crédito CLAR. Sí, eso es lo que lo va a hacer interesante. Yo solo quisiera agregar de que algunos teóricos de la educación lo que están diciendo es ante la disyuntiva, ante el dilema de asignarle o no asignarle créditos, están optando por hacerse una pregunta. ¿Debe de llevar créditos académicos todo aquello que sea parte del proceso de formación del estudiante? Por lo tanto, si el EPS es parte de la formación, debería, en teoría, asignársele créditos académicos. Ofrece ese problema de que precisamente por la naturaleza del EPS, la cantidad de horas que implica. Sí, efectivamente, pues yo creo que la forma más fácil, como lo han calculado, es que se está tomando en cuenta 8 horas de trabajo diaria durante el semestre y se está tomando como un semestre adicional a los 300 que ya tenía toda la duración de la carrera. Luego, que aquí en el chat también nuestro estimado amigo Edwin Francisco Valdés pregunta si existe alguna información de cuántos créditos sería el máximo que debe tener una asignatura. Esto no está estipulado. Lo que no debe excederse es que el total de asignaturas del semestre no exceda los 30 créditos, claro. Es decir, puede haber 1 o 2 asignaturas que llenen ese contenido. Y como sucede en muchas carreras, sobre todo en los últimos semestres, que puede ser 1 o 2 asignaturas o 3 asignaturas que llenen pues la cantidad de créditos necesarios por la carga académica que tienen. Entonces no está estipulado. Lo que vale la pena calcular es cuánto suman la totalidad de las asignaturas que están en un semestre, que no debería exceder los 30 créditos. Fíjese que tomando en cuenta lo que usted dice, ese que es de la DIGED, al menos pues desde la posición de los diferentes directores que han ocupado el puesto, se ha señalado de que, por eso es que se ha afirmado de que el crédito CLAR nos va a obligar a renovar las carreras. Ya el arquitecto Leal lo señalaba. Si no llegamos a los 300 créditos en algunas carreras, vamos a tener que hacer un ajuste hacia arriba. Y si nos pasamos, vamos a tener que hacer un ajuste hacia abajo. Y al menos que yo ya señalaba, la división de la universidad en área técnica de la salud y social humanística, las carreras, digamos, técnicas de la salud que son del día, nosotros ya hicimos acercamientos y podemos afirmar que alrededor del 95% de esas carreras se pasan de los 300 créditos académicos. Por lo tanto, las van a tener que actualizar. Arquitecto, disculpe, con lo que usted decía que la diferencia de créditos por un curso, la verdad es de que, como indico, nosotros nos hemos empezado a ver qué está pasando en las diferentes unidades académicas y, por ejemplo, la Facultad de Derecho, que ya hizo un acercamiento, se evitó problemas y como se dio cuenta de que todas las carreras tenían los mismos horarios, le asignó una cantidad de créditos similar a todos los cursos y asunto resuelto. Bueno, habrá que ver cómo resulta en el fondo. Lo otro es de que hay unidades académicas, por ejemplo, como farmacia, el SEMA, hay cursos que tienen 8 créditos, porque son seminarios. Pero usted lo dijo, la clave es que los cursos sí pueden tener diferentes créditos. O sea, un curso fundamental para ustedes es posible que se imparta 8 horas a la semana o 6, mientras que un curso complementario se imparta 2 horas. Eso es factible. No se debe a la importancia del curso, porque todos los cursos son importantes. Se debe a la naturaleza del curso para la carrera. En ese sentido, pueden haber cursos que tengan 4, 5, 6 créditos y algunos fundamentales con mucha carga de seminario o de prácticas o de laboratorios pueden tener más, pero la clave es que durante el semestre no pasen los 30 créditos.
Carlos, disculpa, hay varias manos levantadas y también hay algunos comentarios en el chat. Sí, estaba leyendo los comentarios en el chat y luego... Carlos, ¿puedo preguntar algo? Edwin Santizo, ¿sí? Gracias, gracias a todos, buen día a todos. Tanto a Roberto como al licenciado Domingo Pérez Brito, que pues tengo gusto de saludarle. Una pregunta, ¿qué pasa con los cursos donde los estudiantes deben de desarrollar habilidades y destrezas, específicamente en lo que es el dibujo? Nosotros seguimos utilizando pues esta metodología debido a que los estudiantes pues cada uno va a desarrollarse a su ritmo. O sea, tenemos una diversidad de estudiantes y cuando hablamos de habilidades y destrezas, que obviamente en el primer año tenemos que llevarlos a ritmo de tal forma de que al final esas habilidades y destrezas se evidencien en los cursos siguientes, pero cada estudiante va a desarrollarse a su propio ritmo. ¿Cómo establecemos esa hora de trabajo? ¿Qué parámetro sería el que tendríamos que tener? Por ejemplo, vemos profesores que somos egresados de escuelas técnicas, de los técnicos específicamente, y tenemos un referente, pero a nivel individual cada persona va a tener un desarrollo propio, particular. ¿Qué nos sugeriría el licenciado? Sí, es interesante la última parte no la escuché, pero si entiendo la pregunta es de que hay cursos, digamos, con altos niveles de carga, de práctica. El desarrollo de habilidades es práctico. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo hacemos de que hay estudiantes que aprenden muy rápido, otros más lento y otros definitivamente tienen problemas de aprendizaje? Todas las nociones de crédito académico piensan en el estudiante medio. Por eso es que nosotros desde la DIGED ya hemos recomendado por escrito de que una cosa es asignar créditos académicos, que solo será el primer paso, y que las unidades académicas tendrán que pasar a otro paso de hacer investigaciones de qué es lo que pasa en realidad, ¿verdad? Entonces, pero no podemos detenernos, o sea, sí nos vamos a encontrar con problemas, es cierto. Si hay cosas que no vamos a resolver totalmente al 100%, también es cierto, pero yo como indicaba, la política de crédito académico está aprobado, tenemos que ajustarnos a su criterio, pero ese ajuste es de manera gradual. Por eso es que hemos creído de que cada unidad académica tendrá sus propias características, sus propias problemáticas, pero que tenemos que iniciar el proceso y pues los que hemos estado inmersos en este proceso ya le hemos recomendado al director general de docencia por escrito de que recomendar a las unidades académicas y a la propia DIGED que se proceda a hacer investigaciones para ir mejorando la información con la que contamos. Pero en concreto se piensa en un estudiante medio. Y me preocupa un poco en el sentido de hacer nuestro cálculo, porque sin necesidad de hacer un cálculo operativo, mi mente me dice que sí nos pasamos más de 300. O sea, por la experiencia que tenemos todos en docencia, definitivamente no, y nos sobrepasamos de 300. Esa es mi apreciación. Y la otra cosa es cómo se puede calcular el tiempo cuando, recuerden que aquí pues tenemos demasiados estudiantes en las aulas y muchas de las actividades que se hacen también tienen diferentes dinámicas, ¿verdad? Como trabajar en grupos, trabajos de investigación de campo en grupo. Entonces ahí cómo se pudiera calcular los créditos dependiendo de las técnicas o métodos de aprendizaje de cada curso, porque cada curso tiene diferentes métodos y unos utilizan instrumentos o programas establecidos. Por ejemplo, nosotros en Diseño 3 usamos programas, hacemos talleres y muchas de las actividades son en grupo. Entonces, ¿cómo realmente evaluar a manera de que sea lo más pegado a estos créditos, ¿verdad? Yo estaba leyendo el documento y de la participación para ver desde dónde se originó esto más a profundidad y que me sienta más convencida, porque yo no sé, como decía otro compañero, si estamos sacrificando calidad académica para reducir o nosotros estamos evaluando más de la cuenta, asumiendo créditos en actividades que tal vez no es necesario, no sé, ¿verdad? Había que hacer un ejercicio solamente. Hay un asunto que quiero resaltar.
Todos queremos que nuestros estudiantes aprendan bastante y los sobrecargamos de tareas. Esto lo que viene a hacer es pensar en el estudiante, que no lo pongamos a trabajar, que no duerma, que no tenga fines de semana. Al final de cuentas no va a lograr salir en los 5 años. Nos pone a que midamos nuestro propio trabajo y que en poco tiempo logremos que el estudiante haga los ejercicios y los aprenda bien. Efectivamente, tenemos que hacer un intermedio entre el que es muy rápido y el que es muy lento para definir tiempos extras. Decía se puede entender que hay que sacrificar las calidades académicas que exigen las competencias de cada curso por encajarlos en créditos. Es que no se trata de encajarlos en créditos, se trata de que nosotros como profesores estudiemos y veamos cómo hacemos para que las cosas sean mejores, más rápido y más fácil. O sea, depende de nosotros, no es sigamos como estamos. Nosotros tenemos que cambiar, tener una nueva visión. Por ejemplo, ahorita la pandemia nos puso a trabajar de otra manera. Yo sé que todos teníamos un trabajal enorme y los estudiantes también. Entonces, esto de los créditos es de analizarlo, pensarlo, ponernos de acuerdo y ver si efectivamente necesitamos tanto tiempo o le damos más al estudiante para que estudie por su cuenta. O sea, es de analizarlo y pensarlo y todavía debatirlo bastante. Sí, hay que tomar en cuenta que la sobrecarga no genera muchas veces eficiencia terminal y genera estrés en muchos estudiantes. Hemos tenido muchos estudiantes que se enferman precisamente, sobre todo en los últimos días de los semestres, por la sobrecarga. Es decir, no es la fórmula sobrecargarlo, si es lo que se trata en el crédito, es medir precisamente esa carga para que pues tenga un balance entre su quehacer y su vida. Julio Romeo Flores, por favor. Gracias, Carlos. Buen día a todos. Yo solamente hacer referencia a un dato que había dado el licenciado Pérez Brito, que creo que es un dato de la OPS del tema de los horarios. Y yo creo que pues hoy estamos viviendo, como bien decía, pues una educación a distancia, pero en la presencialidad los alumnos normalmente pasan 2 horas o 3 horas de su día montados en un bus, ¿verdad? Y es un tiempo que hay que quitárselo a alguna de las actividades, ¿verdad? Y normalmente es un tiempo que se le quita a las horas de sueño o se le quita los fines de semana a estar con la familia. Entonces, creo que de alguna manera no está considerado dentro del cálculo también de los tiempos y pues de alguna manera repercute también en la asignación de los créditos, ¿verdad? Entonces, creo que habría que, pues si no está tomado en cuenta, por lo menos considerarlo cuando sea necesario. Y lo otro es que y lo dije en alguna otra oportunidad también, es que este tipo de cambios genera también un mayor presupuesto, nuevas contrataciones y que son condiciones y situaciones que el Consejo Superior, digamos, lo impone de alguna manera, pero no va acompañado de una asignación presupuestaria o de elementos también. Sabemos que tenemos deficiencias en infraestructura, sabemos que tenemos deficiencia hace años que no se contratan profesores titulares en la facultad, y todo esto por cuestiones financieras, ¿verdad? Entonces, tampoco verlo solo como una cuestión que hay que imponer y cambiar en los modelos, sino también que venga con el apoyo, pues porque pues la intención la podemos tener, pero si no se tienen los recursos, creo que también estamos mal, ¿verdad? Solamente, gracias. Bueno, yo lo que indicaría es de que el crédito CLAR sí está pensado para estudiantes de tiempo completo, pero también hay que reconsiderar el entorno en el cual nos movemos. Los datos que nos dicen que las carreras en USAC tienen una duración demasiado larga, tienen demasiados cursos. Acabo de analizar una carrera que tenía 63 cursos y un parámetro que nos está indicando el crédito académico es que una carrera de licenciatura no debería, esta no es una receta, disculpen por favor, no es una receta, pero una carrera de licenciatura
no debería de pasar de 50 cursos. Creo que en algunos sectores mínimos, por supuesto, hemos confundido calidad con cantidad. Y los cursos, el crédito CLAR, lo que nos está empujando es a ver a la adquisición de competencias a través de los fundamentos básicos de cada curso. Y yo he puesto algún ejemplo que les aclaro que a algunos no les ha gustado, y está bien porque de eso se trata. Pero yo he señalado de que si un estudiante se gradúa cum laude en toda la carrera, con honores y cabal, no pierde ningún minuto para graduarse, pero aún así va a ser un profesional básico, porque también el mundo del trabajo le va a enseñar. En fin, recordemos también que el crédito CLAR, por eso se empezó a manejar crédito CLAR y renovación curricular, nos va a obligar a hacer ajustes, definitivamente. Por favor, Fernando Arriola. Muy amable, gracias. Buenos días a todos, distinguidos profesores. Sí, con respecto al tema de los créditos CLAR, yo quiero hacer la referencia de que el EPS no es, mejor dicho, el EPS es una práctica profesional que cuenta con la asesoría de profesores. Entonces, va a haber que tomar en consideración ese tema a la hora de analizar, digamos, si se le otorgan o no créditos a esa práctica. Porque si bien es cierto, es un proceso de formación del estudiante en la carrera de arquitectura, también lo es, por ejemplo, las tesis de grado, que a las tesis de grado son parte de la misma formación del estudiante, y a esas actividades no se le consideran, digamos, como cursos. En EPS, por ejemplo, no es un laboratorio donde hagamos emulaciones de proyectos, porque los proyectos son reales. Y adicionalmente es una extensión de la facultad que brinda un servicio a la sociedad para darle cumplimiento, digamos, a uno de los mandatos de la universidad. Si ponemos a medir la actividad del EPS como un curso o tratar de otorgarle créditos, prácticamente con lo que tiene ahorita, que son 1040 horas, dividido entre 24, como lo mencionan, le tendrían que corresponder 43 créditos, y como dijo el arquitecto Leal, estaríamos ocupando prácticamente un semestre y estaríamos perjudicando, por decirlo de esta manera, digamos, un proceso de acreditación. Pero creo que va a haber necesidad de poder analizar realmente cuál es el enfoque y cuál es la extensión que la universidad o la facultad de arquitectura quiere dar, digamos, como parte de su compromiso que tiene con la sociedad del país. Nosotros tenemos evidencias concretas y las podemos mostrar de cuál es el beneficio que conlleva, digamos, esa práctica profesional a la sociedad y cuánto le devuelve en dinero. Lo tenemos hasta contabilizado de cada semestre, de cada promoción, de los proyectos que los estudiantes realizan en los 6 meses de EPS que tienen. Entonces, es un aspecto que debemos de analizar en esta discusión, tal vez no, sino más adelante, de la conveniencia o del enfoque que debe de tener el EPS como un programa de extensión. Como dije, es parte de la formación del profesional de la arquitectura que sale de la San Carlos, pero también hay un compromiso de la facultad de brindar ese retorno no solo de capital humano a la sociedad, sino que adicionalmente, digamos, por el aporte constitucional que recibe. Únicamente, gracias. Muchas gracias, Fernando. Y hay que adicionar que, así como el CLAR, que es ya un mandato de la universidad, el EPS también es obligatorio para la Universidad de San Carlos. Entonces es una discusión que seguramente vamos a tener más adelante, de cómo medir esa práctica del ejercicio profesional supervisado. Y hay algunos comentarios aquí en el chat que me voy a permitir leerlos. Bueno, yo creo que el de Ronald Guerra se puede entender que hay que sacrificar la calidad académica que exigen las competencias de cada curso por encajarlos en el crédito. No, ya se aclaró que definitivamente no se trata de eso. Alexander Aliguel Lara Sever, que hizo un pequeño ejercicio. Si el resultado es 3.54 créditos CLAR para una clase semestral, ¿qué valor se usa? ¿3 o 4? ¿Hacia dónde se aproxima a la hora que se haga un cálculo?
Sí, ese ejemplo se nos ha presentado ya en varias oportunidades. Yo lo que he recomendado, dando las teorías del manejo de los números, es que si un crédito es igual a 5.4, se dejen en 5. Pero si es 5.6, por aproximación, se suba a 6. Ahora alguien me dijo, pero entonces, ¿qué pasa cuando es 5.5? Sí, lamentablemente no tenemos las respuestas para todo y en ese sentido, pues que decida el que toma la decisión. Puede ser en 5 o puede ser en 6. Alguno diría que no debería ser así, pero siempre nosotros ya avanzamos con alrededor de 10 carreras, 15 carreras, y sí se han presentado esos casos. Ok, William Miranda nos hace ver lo siguiente. Un problema es que todos los cursos dejan los trabajos más complejos para el final del semestre. Es complicado medir las horas. Bueno, esto tendríamos que nuevamente retomarlo a la hora que definamos si vamos a trabajar el proyecto de integración, que es como se trabaja en todas las escuelas de arquitectura en general. Yo diría que en la mayor parte de escuelas del mundo se trabaja el taller síntesis proyecto de integración, donde las asignaturas y los trabajos que deberían de hacerse por parte de las asignaturas teóricas se aplican al proyecto de diseño. Y esa es una modalidad pues que teníamos que estudiar para que efectivamente no sobrecarguemos al estudiante y todo se mida a través del proyecto final de diseño y los profesores nos encarguemos de hacer esa evaluación. Eso demanda dos cosas, obviamente tiene que medirse eso en función de que el pensum se vaya cerrando para que podamos hacer esa medición y ese trabajo. Y por otro lado, también hay que estudiar adecuadamente y diseñar desde el inicio qué proyecto va a ser el proyecto de integración. Danilo Cayén hace el siguiente comentario. A propósito de estudiante medio, ¿sería posible intensificar la obtención de créditos por parte de los estudiantes excepcionales? Recuerdo que en ingeniería han estudiado genios que terminaron su formación en tiempo reducido. Bueno, esos son casos excepcionales realmente. Sí, yo pienso que, por supuesto, yo pienso que esos casos se pueden seguir, sí tienen salidas. Los estudiantes excepcionales siempre tienen salidas. Recuerden que la universidad todavía tiene lo del examen por suficiencia, tiene el reconocimiento de cursos ya impartidos, la equivalencia de cursos, tiene una serie de medidas, ¿verdad? Aquí el crédito académico es ponerle una unidad de medida a cada. Albaluz nos hace ver, ¿se piensa en un estudiante a tiempo completo o estudiante trabajador? Sería cerrar el pensum. En el caso de arquitectura, pues sí requiere más horas de formación que otras carreras de medio tiempo. Y sobre el cierre, pues es una cosa que tendríamos que analizar en función del proyecto de integración, que es cómo funcionan las carreras de arquitectura. Bueno, es un comentario sobre qué urge la reforma universitaria, la reforma facultativa. Irene del Carmen Tello me imagino que existen estudios de docencia con cálculos de tiempos académicos para desarrollar actividades académicas en licenciatura, que sirven de base o regulan las actividades en otros sectores académicos. Por ejemplo, en posgrado se tiene la base de que la lectura de 20 horas implica 1 hora de trabajo. ¿Ustedes conocen indicadores de ese índole? Pues sería importante contar con una base estándar para evaluar. Sí, en la etapa en la cual nosotros nos encontramos, el proyecto Tuning precisamente se implantó al haber hecho acercamientos a esos indicadores y se le consultó a docentes y a estudiantes. Y en este momento, pues nosotros necesitamos hacer ese trabajo también a lo interno de la USAC en términos genéricos, pero también unidad por unidad. Meme Castillo, Manuel Alberto Castillo, se aprecia que con los créditos CLAR se debe reducir muchos aspectos de la docencia. Por lo tanto, el perfil de salida del futuro profesional no debería ser tan profundo. Yo no lo veo tan así, pero ¿qué comentario tienen ustedes al respecto de eso?
Bueno, desde mi punto de vista muy personal no tiene ninguna relación. Nosotros lo que estamos haciendo es haciendo ajustes a las carreras, pero de todos modos le apuntamos a la competencia, le apuntamos a los fundamentos básicos de cada curso y en todo caso el crédito lo que en todo caso nos obliga a hablar en términos de calidad educativa. O sea, la calidad educativa no tendría por qué perderse, pero uno de los efectos inmediatos es ver que efectivamente las carreras están sobresaturadas. Hay programas que cursos que están sobresaturados. Hay profesores que continuamente dicen que no terminaron el curso, o que llegaron a la mitad, por decir algo. Tal vez estoy siendo exagerado, pero la idea es de que no terminaron el desarrollo de los contenidos del curso, precisamente porque se centraron en los contenidos, y precisamente también de que un elemento central de esto que hay que decirlo es que un curso sobrecargado lo que implica es que cada contenido se vio de manera superficial, precisamente porque habría una gran carga de contenidos. Entonces no es posible tratarlo de otra manera que no sea superficial, pasar rápido sobre los contenidos, porque hay demasiados. Ok, Edwin Santizo pues coincide con lo que mencionaba Fernando Arriola, que con la aplicación de los créditos CLAR se evidencia que la EPS no debe considerarse como un curso. Sí, creo que es fundamental. Julio Romeo Flores Venegas, creo que el crédito no toma en cuenta que un buen porcentaje de los estudiantes de la facultad trabaja, es decir, que no se aplica a nuestra realidad local. Tiene que buscarse hacer una diferenciación en ese sentido, pero al final nosotros en las asignaturas exigimos lo mismo al estudiante que trabaja o no trabaja. Sí, pero el referente no es ese, el referente son los requerimientos del curso. Claro. Porque entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos con un estudiante que estudia en la noche y que posiblemente trabaje en un juzgado durante las 8 horas? Precisamente porque trabaja, entonces no le vamos a asignar créditos a esa carrera. No, el referente no es la situación personal del estudiante. El referente es precisamente que hablamos de un estudiante término medio y estamos pensando el crédito claro, sí está decidido, hay que decirlo, está en los documentos, está pensado para un estudiante de tiempo completo. Pero ¿qué pasa? En todo caso, va a pasar lo que pasó con una profesora que yo tuve en la Facultad de Humanidades, que llegó a ser directora del departamento. Ella afirmó públicamente en una reunión que era madre de familia, que trabajaba como profesora de enseñanza media en el Ministerio de Educación, mediodía, y que el otro mediodía lo dedicaba a estudiar, y a raíz de eso, pues ella tomó la decisión de llevar menos cursos de los correspondidos en cada cuestión, pero eso era por su situación personal de una madre trabajadora. Pero un estudiante joven que no trabajaba, pues lo bueno es que la unidad académica, la universidad tiene esa tradición de que el estudiante es el que toma cuántos cursos se asigna. Ok, y Lili Ortega hace nuevamente un comentario de una meta para que todas las facultades USA cumplan con la implementación del crédito CLAR. Además tiene la mano levantada. ¿Querías agregar algo más, Lili? No, yo creo que, bueno, sí, dan ganas de seguir comentando y la verdad que muy interesante el tema y a todos los profesores, como están conscientes de esos cursos, pues nos preocupa de qué manera se pudiera hacerlo, ¿verdad? Para hacer el cumplimiento. Pero estaba pensando que también parte de no tener una excelencia académica tiene que ver mucho con el contexto donde se realizan las actividades académicas, porque a veces no se cuenta con un espacio más amplio, con algunas instalaciones en buenas condiciones, el número de estudiantes es demasiado, entonces si hay que reducir parte de contenidos, pero si tenemos unas excelentes instalaciones, con un número adecuado de estudiantes se podía focalizar más uno en un tema para desarrollar, así como dice el licenciado Brito, que nos concentremos en los temas más álgidos e importantes. Pienso que ahí se mantendría una excelencia académica, o sea que todo tiene que estar integrado, ¿verdad? Desde las condiciones, desde el ser humano, para poder llegar a cumplir una meta como tal, ¿verdad? Y que tenga realmente
que cumpla con el objetivo que se quiere lograr. Solamente esto es a manera de comentario, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Algún comentario final que quieran hacer nuestros panelistas, por favor? Sí, quizás solo como también es una pregunta genérica, dice, sí es una obligación, bueno, voy entendiendo la pregunta que si hay una meta, sí, digamos una meta temporal es muy difícil porque cada unidad académica tiene sus particularidades, pero sí, la meta es institucional, el crédito CLAR es obligatorio, se intenta que sea un método único y en este momento yo diría que la mayoría de unidades académicas ya iniciaron estos procesos. Por ejemplo, el SEMA ya tiene una propuesta de crédito CLAR de sus 2 carreras sobre la mesa. Todavía falta que lo discutan los profesores. La Facultad de Agronomía ya tiene una propuesta de 4 carreras, ya lo tiene sobre la mesa. Falta el proceso de discusión de los profesores. Solo pongo 2 ejemplos, ¿verdad? Y que el crédito CLAR nos va a obligar a hacer otros cambios, también es cierto, ¿verdad? Y solo quiero indicar que con la presentación que estaba desarrollando, la que venía a continuación era decir muchas gracias por su atención, pero la tecnología ahí bueno, muchas gracias y... Muy buenos días, yo quisiera hacerle unos comentarios al licenciado. Muy buenos días, licenciado. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy profesor y aparte de desearles muy buenos días a cada uno de ustedes, yo quisiera, digamos, hacer algunos comentarios y tener, digamos, su respuesta como especialista curriculista y especialista pedagogo. Partiendo que el currículo de competencia es un proceso que acompaña al estudiante y al profesor desde que se lleva a cabo el proceso, el ejercicio hacia una nueva malla curricular, debe acompañar el currículo por competencia al profesor, un especialista, un pedagogo y un curriculista, no solo al estudiante, sino que al profesor, porque nosotros profesores tenemos la experiencia de 30, 40 años, y entonces sabemos cuál es la fundamentación, cuál es la sustentación y cuál pedagógicamente, cómo ir de lo simple a lo complejo para lograr la competencia de salida del estudiante. En el caso de la Facultad de Arquitectura, estamos viendo en este momento que un 75 o un 80% no tiene trabajo en su salida, en su egreso, y en el EPS, de acuerdo a mis investigaciones con consultas, realmente personas con experiencia, estamos viendo que el perfil, la competencia, el perfil de salida del estudiante es un arquitecto de escritorio y oficinista que se limita a su oficina, ¿sí? Y no tiene proactividad con la sociedad. Quizá sea porque la competencia realmente no está bien. Entonces, al momento, me pongo yo a pensar, ok, de acuerdo, la unidad de medida de cada curso, pero eso no nos lleva a un contexto diferente. ¿No será que hay que revisar, digamos, y que la competencia, un currículo por competencia, usted que es experto en esto, sabe que debe ser contextualizada a la institución y a la realidad del momento? Entonces, mi pregunta es, ¿el contexto hay que revisarlo en un modelo curriculista, un modelo por competencia o no? O si pedagógicamente, digamos, en el caso nuestro, el curso de los dibujos, hay pedagógicamente se tiene que llevar de lo simple a lo complejo. Entonces, si reducimos el curso, prácticamente vamos a seguir con esos desaciertos en el perfil de salida por competencia, licenciado. Es una pregunta, disculpe que lo entretuve. Tenga buen día, muchas gracias. Bueno, me imagino que el arquitecto Valladares, pues todavía tengo un par de minutos, pero bueno, sí, claro, efectivamente, tal vez si pudiéramos abonar, creo que Edwin Santizo estaba pidiendo la palabra también como unir las preguntas. Claro, claro. Gracias, Carlos. Buenos días a todos de nuevo. Licenciado, usted mencionó unas unidades académicas donde ya tenían la propuesta del crédito CLAR-USAC. Mi pregunta es simple, ¿quién realizó esa propuesta? ¿Ya? Si fueron ustedes, ¿quién lo realizó? O si fueron los profesores, no sé si usted me puede responder, gracias. Bueno, en la primera pregunta de que si debe de haber un acompañamiento docente, pues yo diría que el acompañamiento docente con humildad debe de producirse siempre. Por eso es que las unidades académicas han avanzado en procesos en programas de formación docente. Entonces, siempre, aunque el profesor tenga 10, 15 años de experiencia, el dominio de la materia es clave, pero siempre necesita elementos pedagógicos y didácticos, y siempre se necesita regresar a eso, y un acompañamiento
siempre es recomendable. Lo otro es de que debe analizarse el contexto y la combinación de competencia y contexto, siempre también. O sea, nosotros creemos que las unidades académicas en la Universidad de San Carlos tienen sus propias particularidades y esas particularidades deben de tomarse en cuenta. En el caso de la tercera pregunta, ¿quién realizó la asignación de crédito CLAR? Se ha dado a través de comisiones y básicamente esas comisiones son encabezadas por docentes de las unidades académicas. Claro, con la asesoría de la DIGED, básicamente el DAO. Y lo primero que se hace es de que una vez que se tenga, bueno, en primer lugar que se socialice el CLAR. Y otra cuestión es de que después cuando se avanza y ya se tiene una propuesta, lo primero que recomendamos es que se evalúen los resultados, se socialicen los resultados. Pues les agradecemos nuevamente a los panelistas invitados, a Domingo Pérez Brito, a Roberto Leal, por aclarar la forma de cálculo del crédito CLAR y que tengamos en cuenta pues que es una forma de medición de la carga académica del estudiante. Se centra pues en el trabajo del estudiante, como bien se ha expresado acá, y si bien, ahorita bien, como lo decía bien Lili, estamos sobrecargados, eso, el que un estudiante tenga un pensum, un programa de estudios sobrecargado, no es símbolo de eficiencia terminal, y lo hemos visto en la facultad, que no son pocos los estudiantes realmente que van con los créditos como que corresponden pues al ciclo en el cual iniciaron, y uno de los problemas puede ser la sobrecarga que tienen algunos y por eso se van quedando. Y otro es que sí hemos tenido reportes de estudiantes que sufren de enfermedades y de estrés, sobre todo pues con las entregas finales. Entonces, sí se trata de llegar a un balance adecuado, no de demeritar la calidad, pero el crédito lo que busca es medir precisamente el tiempo que el estudiante va a invertir en su propia autoformación. Así es que muchas gracias a cada uno de todos por su participación, a los panelistas por la exposición que hicieron en la resolución de dudas, y seguramente pues cuando empecemos a calcular el crédito en cada una de nuestras asignaturas pues irán surgiendo más dudas y en ese momento pues las iremos aclarando con el acompañamiento de nuestros estimados amigos de la DIGED. Así es que si no hubiera más, muchas gracias y tengan cada uno de ustedes el mejor de los días.